En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 66 de la segunda temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. Hoy charlaremos acerca de las disfunciones sexuales en hombres y mujeres. Los invito a acompañarnos en nuestro programa y a compartirle este podcast a sus familiares amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana, ya ustedes lo saben, me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, qué gusto saludarte de nuevo. Siempre con temas tan interesantes. Hoy tenemos a una invitada que ustedes ya han tenido oportunidad de escucharla porque hemos tenido el gusto de que nos acompañe en uno de nuestros programas anteriores, el cual, por cierto, ha estado teniendo bastante audiencia, tanto en Facebook y principalmente también en YouTube, por lo cual también les invitamos a que vayan a nuestro canal en YouTube a escuchar también ahí nuestros programas, nuestros podcasts. El día de hoy nos acompaña en el programa y se trata de la licenciada en Salud Pública, Talia Janet Vega Mares. Ella estudió esta licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha trabajado de manera también muy frecuente e intensa en intervenciones en salud sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otros temas también relacionados con la salud mental. Bienvenida, Talia, qué gusto que estés nuevamente con nosotros. El gusto es mío. De verdad estoy muy emocionada por comenzar con este nuevo capítulo. No, pues nosotros todavía mucho más, porque la verdad es que este es uno, como te decía, uno de los temas que ha causado mucho interés y creo que es muy importante y necesario que podamos continuar, como en aquel momento lo llegamos a decir, hablando acerca de esos temas que tienen que ver con la sexualidad humana. El día de hoy traemos este tema, el que tiene que ver con las disfunciones. Y antes de comenzar con las preguntas, que ya saben cómo es la dinámica, que primero hacemos una serie de preguntas para responder si estamos de acuerdo o en desacuerdo, ya luego extendemos más nuestra respuesta. Me gustaría hacer una muy breve introducción acerca del tema, como para irnos empapando un poco de lo que vamos a estar hablando. Y ya después, posteriormente, iniciamos con las preguntas. Después de esto, ustedes también ya saben que hacemos un juego de roles, donde hacemos una escenificación de alguna situación, alguna problemática, algún conflicto que pueda suceder de manera cotidiana para ver cómo le podemos hacer, cómo a lo mejor podemos resolverlo o cómo podemos detectar también aquellas situaciones que a veces se nos escapan, pero que al darnos cuenta de ellas, pues nos pueden servir como una guía o como señales, ¿no? Para detectar estas problemáticas o llegar a una solución y finalmente compartir algunas recomendaciones para seguir conociendo y aprendiendo más acerca de este tema. Bien, con relación a este tema, tenemos que la disfunción sexual describe a un conjunto de enfermedades que afectan nuestra vida sexual y, entre otros problemas, la disfunción sexual puede reducir el deseo sexual o la capacidad de excitarnos sexualmente, puede impedirnos tener orgasmos, causar eyaculación precoz o también puede causar dolor durante las relaciones sexuales. La disfunción sexual puede interponerse en una vida sexual placentera, lo que puede afectar nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones personales y nuestro bienestar en general. Bien, con esta pequeña introducción vamos a ir comenzando entonces ahora sí. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Con las preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacerles para ver si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo es: ¿podemos considerar que es normal que una persona no tenga deseo o apetito sexual? ¿Ustedes qué opinan, Talia? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Estoy en desacuerdo. Desacuerdo, muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo que es normal que una persona no tenga apetito o deseo sexual? Híjole, yo diría que puedo estar a la mitad, pero más de acuerdo. De acuerdo. Ok, muy bien. Aquí tenemos ya dos respuestas contrarias. Vamos a ver qué es lo que nos pueden compartir ya después en específico. Yo de mi parte estoy en desacuerdo. Ahí yo sí estoy 100% en desacuerdo. Estoy a la mitad. Pero ahora nos gustaría escuchar por qué, Talia, en tu caso estás en desacuerdo. La parte sexual sabemos que es básica para nuestro desarrollo, es parte tanto de nuestro enfoque biológico, mental,
Es parte de nuestra naturaleza. Nosotros ya venimos con esta parte integrada. Entonces, al momento de no desenvolvernos, de no disfrutarlo, hay alguna falla que puede ser tanto física como mental, como ya lo mencioné. Pues gracias, Ricardo. ¿Tú por qué estás de acuerdo y por qué a la mitad? Bueno, comento a primera instancia que estoy a la mitad porque, como lo menciona bien Talia, la cuestión de es algo fundamental. Por supuesto que lo considero y claro que sí es una realidad porque no nada más es la cuestión como parte de los seres humanos, es la cuestión de la evolución y también del contacto social, que es parte de una necesidad y que de alguna forma también es la cuestión del contexto y el contacto que uno tiene con las demás personas. El hecho de que existe esta cuestión de atracción sexual y esta orientación, de alguna forma es la parte en donde también tenemos el contacto con el mundo que nos rodea, ¿no? Puede sonar como muy abstracto, pero sí tiene como mucho sentido en el constructo de esa cuestión. Y yo estoy de acuerdo porque, bueno, es la parte en donde no siempre, ¿no? O sea, sí es normal el no tener ese tipo de cosas, por supuesto, porque hay momentos en los que no se fija por completo ese tipo de atención. Es a lo que yo voy, ¿no? Y en lo que voy encaminado a comentar porque estoy de acuerdo, en el sentido de que también existen varias situaciones como los que están orientados más a la parte de asexual, las personas que son asexuales y que no tienen como esa sintonía y que luego pareciera que sí es necesario para todas las personas y que digamos que el ser humano lo necesita, ¿no? Y que si no lo tiene puede estar como desajustado en algún momento, pero también es una condición la parte de asexual, como también la cuestión de que no siempre es la cuestión de tener una atracción constante sobre eso, que por supuesto es importante, pero que también es normal el que no se llegue a sentir. Esa sería mi respuesta. Sí, están muy interesantes sus planteamientos y yo creo que hasta cierto punto aquí nos metemos luego a un tema que puede tratarse desde otras perspectivas, como incluso hasta políticas, ¿no? Y de derechos humanos, el tema de las orientaciones sexuales. Pero digo, si nos basamos en la parte biológica, desde mi perspectiva, es a donde yo voy, que es principalmente donde se enfocan las ciencias de la salud, pues es que yo coincido con lo que dice Talía, ¿no? Es parte de una característica de nuestra condición humana, por lo tanto, es algo que ahí está. O sea, la parte de la sexualidad está implícita en el ser humano. El cómo se practica y el cómo se ejecuta o se ejerce ya posteriormente con base en una decisión, por ejemplo, pues eso yo creo que sería algo distinto o algo aparte o algo separado. Yo puedo elegir y yo puedo decidir no tener algún tipo de contacto ni realizar ningún tipo de práctica sexual. Eso no significa que yo no tenga en mí, por mi condición humana, esas cualidades o esas características. Y desde mi perspectiva, y yo creo que aquí esto puede ser lo que va a llegar a generar quizás algún tipo de controversia, y si quieren dar sus respuestas en los comentarios lo pueden hacer. Yo creo que sí debe de estar por ahí implícito algún tipo de bloqueo a nivel emocional que puede estar limitando a que una persona pueda estar haciendo de una manera práctica y de una manera fluida un ejercicio saludable de lo que es su sexualidad. Pero bueno, yo ahí lo pongo sobre la mesa, ¿no? Igual por si ustedes mismas o mismos quieren hacer alguna aportación adicional, pues lo puedan hacer. Y si no, también para que nuestro auditorio ahí lo comparta. Vamos a ir cada vez llegando así como que a preguntas un poco más concretas, ¿no? Ahorita vamos a partir como de cuestiones más generales. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Desde su perspectiva, ¿están de acuerdo o en desacuerdo en que solo las personas mayores de 50 años o que ya están en una etapa, por ejemplo, de menopausia o andropausia, son quienes presentan de manera más frecuente disfunciones sexuales? ¿Estarían de acuerdo o en desacuerdo? ¿Talia? En desacuerdo. ¿En desacuerdo? Okay, gracias. Ricardo, ¿de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. ¿En desacuerdo también? En mi opinión, a ver, yo voy a estar en desacuerdo, pero ahora también hacia la mitad. A ver, ahorita vamos a ver qué nos pueden compartir al respecto. Talia, de tu parte, ¿por qué estás de acuerdo? Perdón, ¿por qué estás de acuerdo? No me quieras cambiar el pensamiento, por favor. Para empezar, la forma en la que planteaste la pregunta es como dar por hecho que la mayoría de los adultos mayores o personas no adultos mayores, sino como dices, a partir de los 50 ya no tienen como
como cierto apetito sexual o ya no tienen el disfrute, y eso es un error también. Muchísimas personas están todavía en esta parte. Puede que sí haya disminuido un poquito la frecuencia de la actividad sexual, pero no con esto se anula la sensibilidad o las ganas. Creo que esta cuestión de las disfunciones sexuales se manifiesta en diferentes etapas de la vida, y esto se debe a muchísimos factores. Entre ellos puede ser algún trastorno mental, también puede ser relacionado, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con el mismo estrés, con algunas otras patologías físicas, como podría ser diabetes, por ejemplo, entre otras. Entonces creo que no tiene que ver con edades avanzadas, se puede presentar en cualquier etapa del desarrollo. Y luego más en la actualidad, ¿no? O sea, que hay cada vez una mayor prevalencia de personas que viven con estrés, con ansiedad, que luego no sabemos sobrellevar mucho las cuestiones de la depresión, y que también no solamente afecta en la parte de las actividades de la vida cotidiana, sino también en la parte de la práctica de la sexualidad, ¿no? Como ahorita lo estás mencionando. Entonces me parece muy, muy importante que lo señales, ¿no? Que lo indiques, porque es a lo que hay que prestar atención, ¿no? Y tener en cuenta. Ricardo, tú por tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo también? Sí, la cuestión que menciona Talia creo que es muy importante. Yo iba más como enfocado en esa cuestión como de algunos trastornos o algunas situaciones de ansiedad o depresión que también pueden clausurar el hecho de que ya no exista esta situación, porque se entiende que mientras va evolucionando el cuerpo, pues de alguna forma hay cosas que se van deteriorando de una u otra forma, ¿no? Yo igual ya no siento las rodillas como las sentía cuando era adolescente, ¿no? Y eso que tengo 30 y tantos años. Entonces de alguna forma va como moviéndose en muchas situaciones a nivel físico, de manera profunda también, pero si existe alguna cuestión como de clausura o resistencia o algún tipo de mecanismo de defensa también que impida el hecho de que yo quiera hacer algo porque me siento muy estresado, ansioso, porque hay algo que no dejo que esté fluyendo, por supuesto que también es una situación por la cual no es necesariamente la cuestión de la edad, sino más bien la cuestión que está interrumpiendo esta situación. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Yo coincido con ustedes justamente en esta parte, ¿no? O sea, que hay tanto condiciones a nivel físico como a nivel psicológico que puedan estar siendo una causa o determinantes en que se presenten este tipo de disfunciones, y que pues tienen que ser atendidas, ¿no? Por el profesional que corresponda, ya sea el médico o el especialista o el psicólogo o quien se haga cargo, ¿no? Como este tipo de temáticas o de orientaciones. Y es algo que, bueno, sí es por supuesto algo que se puede presentar en alguna o en cualquier etapa de la vida de una persona, no necesariamente a partir de los 50 de forma específica, aunque bueno, también está claro que se va disminuyendo, ¿no? Gradualmente ciertos niveles de hormonas que también pueden estar afectando, y también puede estar siendo una condición de la edad, pero no es algo determinante, ¿no? Como también aquí se mencionaba. Creo que hay otros factores, en este caso sí, que también pueden ser un poco más culturales y que pueden influir en que a nivel emocional y a nivel psicológico la persona a sí misma se perciba como que no está ya para eso, ¿no? O sea, ya no está como para que le tronen los huesitos, ¿no? Porque a veces se percibe a sí misma como, por ejemplo, no, pues es que ya estoy muy grande para esto, ¿no? O sea, o nos cuesta trabajo pensar, ¿no? Que el abuelito, la abuelita pueda seguir teniendo deseo sexual, o que lo pueda estar expresando, manifestando, incluso hasta en algunos grupos se llega a ver como mal, ¿no? O sea, y además se le atribuyen como etiquetas, pues que no son tan favorables, como cuando se le dice que son rabo verdes, ¿no? A los señores. A mí lo que me parece que está cobrando fuerza, y que bueno, digo, yo aplaudo que haya ese tipo de, aunque también luego de pronto, no sé, hay muchas críticas, ¿no? Creo que negativas, es a los que les dicen los sugar daddy, ¿no? O la sugar mommy, que básicamente es eso, ¿no? O sea, son personas mayores que siguen manteniendo y expresando esa parte de su vida, ¿no? Que a mí me parece que es totalmente válido, independientemente de que lo hagan con una persona menor de edad que ellos o de la misma edad, pero me parece que es algo muy interesante, porque digamos que ya es algo que se va abriendo poco a poco, ¿no? Y no tiene nada que ver el que yo ya esté cerca de esa edad como para estar a favor como de ese tipo de situaciones, pero sí, o sea, parte como de lo que ya en la actualidad se está abriendo un poco más, y que yo creo que pues puede ir como favoreciendo, contribuyendo a que se vaya viendo también con mucha más normalidad, el que las personas mayores pues sigan practicando, ejerciendo
su sexualidad. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Muy bien. La siguiente pregunta, que ya va a ser un poco más específica, es: ¿podríamos considerar que es normal, en el caso de las mujeres, podríamos considerar que es normal que presenten anorgasmia o dolor durante la penetración? ¿De acuerdo o en desacuerdo, Talia? En desacuerdo. Ok, gracias. Ricardo, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Híjole, yo diría que, bueno, es que también la cuestión de varios contextos, yo diría que estoy un poco a la mitad, pero de acuerdo. De acuerdo. Muy bien, gracias, Ricardo. Aquí escuchamos, aceptamos todas las opiniones, aunque estén en posiciones contrarias. Precisamente eso es lo que nos sirve, lo que nos ayuda a discutir y a enriquecernos, ¿no? de los puntos de vista de cada quien, no solamente los que participamos aquí en la entrevista, sino también de quienes nos están escuchando, y que nos interesa mucho también que nos den sus opiniones en los comentarios. De mi parte, yo estaría en desacuerdo. Coincidiría en esta parte de que no es normal. Sería normal que las mujeres presenten anorgasmia o dolor durante la penetración, pero vamos a escuchar a Talia, que nos puedas compartir tu experiencia ya como profesional en este tema. ¿Por qué no se podría considerar como que sea algo normal? Parte de la fisiología que tenemos las mujeres, es natural que el proceso de una relación sexual se dé de una manera satisfactoria, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, para esto hay un montón de reacciones a nivel físico que ayudan a que justamente no sea molesto ni sea doloroso. Sí, al momento de la excitación, por ejemplo, que está la lubricación, entre otras, cuando ya se presenta algún tipo de dolor o la anorgasmia, tiene que ver con, ya lo habíamos mencionado también, con algunos otros factores que muchas veces pueden ser psicológicos, que tienen que ver con o el no estar como cómoda con la pareja, tener como algunas preocupaciones, algún estrés, el simplemente no estar de ánimos en el momento o no tener ganas, que muchas veces también no es muy respetado por la pareja. A veces es como el hombre podría decir, ay, pues yo tengo ganas y no me importa, ¿no? Y yo quiero y vamos a darle, ¿no? O simplemente que no hay como la estimulación adecuada. Entonces es así como de tengo ganas, órale, a lo que vas. No hay un preámbulo, no, entonces esto es lo que realmente ocasiona que sea incómodo. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Talia, por estas observaciones que yo creo que son bastante relevantes, ¿no? Sobre todo porque en el caso de los varones, pues digamos que desconocemos cómo es la fisiología de la mujer, ¿no? Y posiblemente es también muy importante y muy necesario que podamos aprender no solamente cómo funciona nuestro propio cuerpo, que a veces incluso desconocemos cómo funciona nuestro propio cuerpo, ¿no? Como varones, y todavía menos interés luego tenemos en el de la mujer. Y sucede esto que ahorita estás mencionando precisamente, ¿no? Que no somos comprensivos o no llegamos a poner, ¿no? como esta parte para que esto suceda. Ricardo, tú que sí estás de acuerdo, compártenos tu punto de vista al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, en esta cuestión también de no conocer mucho respecto al tema y la información que tengo y que menciono que estoy a la mitad, pero más de acuerdo. En la cuestión de la mitad, por supuesto que es una cuestión de que no debería haber ciertos parámetros de poder ponerlo como en que alguien no pueda sentirlo o satisfacerse en ese momento. Una cuestión que tiene que ver con la parte del contacto social y la cuestión de cómo yo a nivel físico y biológico tengo esta situación, pero que sí puede suceder por cuestiones que ya lo mencionaba Talia, la parte también de la depresión, la ansiedad, la cuestión de no fluir en el momento, la parte que a lo mejor alguna situación física le esté pasando a la persona, en particular también la cuestión del acto que se esté llevando a cabo, porque a lo mejor si no es algo normal lo que se esté haciendo, probablemente sí provoque una cuestión de miedos y resistencias para poder hacer algunas cosas. Entiendo que la cuestión y el
el nivel de la parte de la cuestión física, pues viene mucho en que es algo que tendría que ser normal. Y cuando nos metemos en cuestiones de normalidad, bueno, ahí es como tratar de generalizar de alguna forma. Sin embargo, sí pueden existir algunas situaciones por las cuales sí pueda ser normal que una persona no tenga esta satisfacción o que a lo mejor impida una cuestión de fluidez a través del acto porque esté como metiéndose algunas situaciones, y que si lo ponemos en la cuestión de que es anormal, ¿no? O que es desanormal, pues ya sería una cuestión como afectación por completo. Por supuesto que hay que estar investigando en todos los ámbitos para poder tratar de buscar una solución, pero que también puede ser algo que se presente. Ok, muy bien, muchas gracias por tu aportación. Yo estoy en desacuerdo y tomo esto que ahorita estás mencionando, ¿no? Que parece más como una cuestión conceptual de qué es normal y qué no es normal, ¿no? En este caso. Pero bueno, o sea, basándonos nuevamente, ¿no? En las cuestiones biológicas, pues lo normal es que nuestro cuerpo, tanto el del hombre como el de la mujer, está formado de tal manera y funciona de forma específica para que eso se pueda realizar, ¿no? Sin algún tipo de dolor o sin ningún tipo de problema o dificultad. Y eso es lo que entonces nos lleva a que eso lo podamos decir que se pueda ver como algo normal, ¿no? O sea, que funcione de manera adecuada. Y que lo que sea contrario o opuestos, entonces eso entra en el campo de lo anormal. La cuestión es de que, digo, por el lado donde tú vas, es que a veces puede llegar a normalizarse, ¿no? O sea, el hecho de que yo me viva sin orgasmos, ¿no? Que no los haya percibido nunca y yo pueda creer que eso es lo normal, ¿no? Porque para mí eso es normal, ¿no? O sea, que yo en las relaciones sexuales nunca haya experimentado esa sensación. Entonces, yo me vivo como si eso fuera lo normal, ¿no? Cuando no he tenido o no he pasado como esa experiencia, pero es, digamos, algo más particular en mí. Es algo que para mí es como algo normalizado. O la cuestión del dolor, ¿no? O sea, que a lo mejor siempre he vivido como con ese malestar o ese padecimiento y normalizo el que así es como se vive en las relaciones sexuales. Y eso entre como en esta cuestión de que, bueno, para esa persona en particular, pues sí puede ser como algo normalizado, pero no es algo que a nivel general sea normal en el ser humano, ¿no? En la persona. Pues ahí es donde a lo mejor me iría como por esa diferenciación, ¿no? Entre estos términos, porque en general, pues más bien el que ejecutemos o realicemos la práctica sexual de manera satisfactoria, pues sería como lo más adecuado y lo más funcional, ¿no? En términos generales. Muy bien, continuando con las preguntas, ahora nos vamos a ir por el otro lado, ¿no? En el caso de los varones, porque decíamos que una de las disfunciones sexuales, pues tiene que ver con la cuestión de la eyaculación precoz, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cuestiones que de pronto están por ahí, pero poco se habla acerca del tema. Yo he escuchado por parte de algunos varones que cuando quieren durar más o cuando quieren tardar más, entonces comienzan a pensar en cosas desagradables, en cosas antieróticas, ¿no? Así como que para desconectar y que se les vaya un poco la excitación. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Estarían de acuerdo o en desacuerdo en que pensar en cosas desagradables o enteróticas ayuda realmente a solucionar el problema de la eyaculación precoz? Talia, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. ¿En desacuerdo? Ricardo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, estoy en desacuerdo. Pero me gustaría que nos puedan compartir su punto de vista al respecto. ¿Por qué están en desacuerdo, Talia, de tu parte, que nos puedes aportar? Bueno, hay varias causas para la eyaculación precoz. Una puede ser a nivel orgánico y tiene que ver también con cuestiones de vascularización, con la irrigación de la sangre. Y puede ser también con algunos otros padecimientos físicos, con algunas otras enfermedades. Entonces, el hecho de que tú intentes cambiar tu pensamiento, tu mentalidad en el momento, no te va a ayudar a cambiar tu reacción fisiológica, ¿sí? Porque es meramente funcional. No, en esos casos, ¿no? Es una cuestión física completamente. Ahora, si nos vamos a la parte psicológica o la parte mental, vienen otros componentes que muchas veces puede ser por inseguridades, puede ser por una sobreestimulación, una sobreexcitación también,
Y bueno, estos pensamientos pueden ser recurrentes. Sí, normalmente no se presentan en una sola ocasión, sino que tienden a estar apareciendo en diferentes momentos. Entonces, realmente no se soluciona el problema intentando pensar en otra cosa. Tiene que ver con también muchas veces el tener un trabajo psicológico, el estar con un terapeuta para que ayude también a poder modificar ciertos procesos o ciertos mecanismos de pensamiento. Muchísimas gracias por tu aporte, Thalía, muy interesante. Ahora, Ricardo, ¿qué nos puedes compartir al respecto? ¿Por qué estás en desacuerdo también? Bueno, la cuestión principal, y también si nos vamos a la parte biológica, pues hay muchas situaciones pues ya hechas, ¿no? Ya existentes dentro de la cuestión ya del pensamiento y cualquier situación particular del organismo. Por supuesto que puede existir una cuestión de eyaculación precoz y que el hecho de pensar en otra cosa o enfocarnos en otra situación podría hacer que no sucediera y que fuera una parte de solución. Yo en la parte en que estoy en desacuerdo es de que no es que pensemos en cosas como desagradables, no significa que hay que pensar en cosas agradables, pero sí en la cuestión de ciertos métodos que pueden existir para que eso pueda ser algo muy diferente dentro de las creencias, además de la cuestión biológica y física que tenemos, porque está, por ejemplo, el método taoísta, esto que se menciona mucho del hombre multiorgásmico. El hombre puede tener muchísimos orgasmos si es que lo trabaja a través de este método taoísta. De hecho, hay un libro muy bueno de Mantak Chia que habla precisamente sobre ese tipo de situaciones, no el hecho de estar pensando en algo que no sea agradable o excitante, sino más bien cómo nosotros podemos ir midiendo esta situación biológica, no como para controlarla por completo y hacer algo diferente con la cuestión de lo que ya está hecho físicamente y biológicamente, sino la cuestión de cómo poder nivelar este tipo de situaciones que existen y que también es una realidad, porque si existe el método taoísta es porque tiene un gran fluido en la cuestión de las relaciones sexuales. Y entonces yo estoy en desacuerdo. No hay que pensar en cosas desagradables, no es bueno, porque luego también nos educamos a que en ese momento va a ser algo desagradable y como que no, ya no. Entonces también nos podemos poner mucho el pie, autosabotearnos en cierto momento por cierta educación que creemos que estamos logrando, pero que puede llevar lo contrario. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo creo que presente esto que mencionas del hombre multiorgásmico podría ser un buen tema para el futuro. Tenía una pregunta más o menos relacionada con esto, porque creo que sí sería, a veces se le atribuye más como a la mujer, ¿no? El que puede llegar a multiorgasmos y puede ser bastante interesante para darle continuidad, ¿no? Y aprovechar el pretexto para invitar a Thalía nuevamente a un siguiente. Ándale, de una vez. Sí, ¿no? Y también preguntar a nuestro auditorio si es un tema que les resultará de interés para que nos lo comenten, ¿no? Bueno, yo por mi parte estoy en desacuerdo, coincido con ustedes en todas estas cuestiones, ¿no? Tanto lo que se refiere a la parte física, biológica, como a la parte psicológica y emocional. Por un lado, o sea, sí creo que puede servir, ¿no? O sea, si ellos lo comparten, que les ha funcionado, es porque seguramente sí tiene un efecto, o sea, que se les baja el nivel de excitación y con eso ya como que liberan un poco, ¿no? Como su mente, como para que no les afecte. Ahora, aunque puede funcionar, yo me voy por el lado de lo último que comentaba Ricardo, y más porque mi perspectiva es más de tipo cognitivo-conductual, en el sentido de que eso genera una relación de condicionamiento, ¿no? Es decir, si cada vez que vamos a tener una relación sexual conectamos la acción con un pensamiento antierótico o con un pensamiento desagradable, entonces lo más seguro es que eso se va a quedar consolidado en nuestras siguientes relaciones sexuales. Y eso puede favorecer o puede contribuir a que no disfrutemos plenamente esa experiencia, ¿no? Porque siempre la vamos a estar manteniendo conectada con una situación que va a ser desagradable, ¿no? Eso es lo que yo veo como dañino o que vería disfuncional del hecho de recurrir a ese tipo de estrategia. No porque no funcione, puede ser que sí funcione, sino porque a largo plazo en el futuro va a quedarse conectado o se va a quedar enlazado con la experiencia de la relación sexual, lo cual puede favorecer o contribuir a que en el futuro, pues bueno, no sean tan placenteras las siguientes relaciones. Por eso yo diría que no sería como que la cuestión más recomendable, y más bien buscar opciones alternativas que se dirijan o se enfoquen hacia la parte física o hacia la parte funcional, justamente, ¿no? Como mencionaba Thalía, más bien con lo que yo soy familiarizado es con ciertos ejercicios que pueden ayudar a que el hombre pueda controlar la eyaculación o la emisión, ¿no? Y que cada vez pueda ir durando más tiempo.
Y creo que eso sería como más, desde mi perspectiva, más efectivo, porque es como como cuando nosotros aprendimos a ir al baño, ¿no? O sea, que es un mecanismo que es parte de nuestro sistema nervioso autónomo, al menos durante los primeros años y meses de vida, pero que después, con base en un entrenamiento, logramos regular. Entonces, la parte de la eyaculación es también, o sea, es un mecanismo de nuestro sistema nervioso autónomo que tenemos la capacidad y la posibilidad de, a voluntad, poderlo controlar o poderlo regular, pero es en base a entrenamiento. Entonces, para eso se necesita un acompañamiento de un profesional que nos pueda brindar este tipo de asesoría, ¿no? Esa sería como la perspectiva. Muy bien. Creo que tenemos una última pregunta. Sí, la última pregunta. ¿Estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Sería la siguiente. Cuando ya, digamos, está la disfunción sexual, sea cual sea, ¿no? Y si se trata de hombre o se trata de mujer. Es que esta pregunta ya no se responde si están de acuerdo o en desacuerdo. Nada más es de elegir una de dos respuestas, ¿ok? Entonces, ¿ustedes creen que es mejor tratarlas en pareja o de forma individual? Talia. Creo que se debe de tratar de ambas formas, no están peleadas una de la otra, y creo que lo adecuado sí sería que fuera de las dos maneras. Una, en manera individual, porque justamente no sabemos cuáles son los factores que están ocasionando esta disfunción. Sí, entonces pues obviamente los tratamientos, por ejemplo, con los médicos y todo eso, pues es algo muy individual, pero también con esta cuestión de la parte psicológica, que se puede tratar de manera individual, justamente porque puede haber incluso algún trauma o algún momento incómodo, etcétera, que esté generando esto. Bueno, es importante trabajarlo también en pareja, porque muchas veces la pareja también, bueno, debe de haber una comunicación siempre para que una relación sexual sea realmente placentera y fluida. Debe de haber comunicación entre ambas partes. Entonces sí es importante que lo trabajen, que lo comenten, e incluso ir a terapia también puede ser psicológica entre los dos para ir afrontando estas problemáticas. Ricardo, de tu parte, ¿te parece que el tipo de disfunciones sexuales es mejor tratarlas en pareja o de forma individual? En primera instancia, pues creo que yo estoy muy de acuerdo con Talia, pero creo que sí es importante primero individual y ya luego en pareja, ¿no? Porque luego también depende de muchas situaciones sociales y constructos interpersonales que luego me puedo hacer creencias de otras cosas. ¿Por qué lo menciono? Porque bueno, hay muchos casos en donde si existe alguna situación de complicación sexual, la pareja a lo mejor no tiene la mejor información para poder compartir ese tipo de cosas y empieza a chocar cierta información entre ellos mismos, la comunicación principalmente ante todo, y que luego hay unas parejas muy tóxicas, ¿no? Y que a lo mejor dicen alguna información que no es la más adecuada dependiendo de la situación por la que está pasando la persona, sea hombre o sea mujer, y por eso creo que primero es la cuestión como muy personal, y ya dependiendo de con quién estoy relacionándome, ya también es la cuestión de pareja. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo de mi parte creo que sí, o sea, coincido con la parte que ambos mencionan de que es recomendable trabajarlo tanto en pareja como de forma individual, y yo agregaría el hecho de que pues dependa también de la circunstancia en la que se vive. Es posible que a lo mejor alguien no tenga una pareja formal o estable y que presente este problema, ¿no? Y que tenga que abordarlo de manera individual y que sea la única forma que tenga a su alcance en ese momento para hacerlo. Y también incluso puede haber personas que también vivan en pareja, o sea, que si tengan alguna relación más formal o más permanente, y que ese mismo miedo o esa misma sensación de pena y de vergüenza no les dé para poderlo compartir con esas personas. Y bueno, a lo mejor ahí ya va a ir encerradas muchas otras cosas más, ¿no? O sea, incluso el hecho de que de pretextos o otras explicaciones adicionales, ¿no? Como para decir por qué no puede en ese momento mantener una erección o por qué no se siente con excitación y demás. Y sí, o sea, sabemos que eso es algo que no es funcional, ¿no? O sea, que no es algo que una relación de pareja pues fuera como algo benéfico, pero esa es una realidad de muchas personas, ¿no? Que lo viven así. Entonces, en ese caso, pues yo creo que, pues por lo menos que empiecen desde lo individual, ¿no? Ya en algún momento quizás puedan llegar a tener la seguridad y la confianza de poderlo abrir con su pareja.
o habrá algunos que incluso ni siquiera lo hagan, ¿no? Digan, no, pues como ya lo resolví, pues ya para qué le digo, ¿no? O sea, también hay algunas personas que lo traten así, pero también, o sea, desde mi perspectiva de si tienes una pareja y de manera permanente, ¿no? De manera formal, yo creo que lo mejor que pueden hacer pues, es vivirlo juntos, ¿no? Porque al final de cuentas, ya en la práctica, incluso hay algunos ejercicios que es necesario hacerlos en pareja, ¿no? Para que pueda tener una mayor efectividad y que se puedan estar ayudando y dentro de esto, el que puedan percibir ese nivel de comprensión mutua, ¿no? Ante este tipo de situaciones o dificultades. Y creo que eso ayuda a reforzar y a fortalecer aún más los lazos entre ellos. Entonces yo creo que, bueno, dentro de lo que haya la posibilidad y las disposición de las personas, yo creo que sería bueno abrirlo de esa manera. Talia, ¿quieres compartir algo más? Solo quería agregar que también otro de estos factores podría ser bueno, lo ideal sería lo que mencionaste, César, sí, de esta cuestión de involucrar a la pareja y de que todo muy color de rosa, perdón, todo muy bonito, pero muchas veces, volviendo como a lo que mencionaba Ricardo también, o fuiste tú, de la toxicidad que hay en la pareja, muchas veces también hay violencia psicológica o violencia física y esto también impide muchas veces que haya un desempeño adecuado y que incluso podría resultar contraproducente en un intento de una terapia de pareja, por ejemplo. Sí, hay otros asuntos que tienen que resolver antes, ¿no? Porque tienen un mayor nivel de prioridad en esa jerarquía, en el tipo de problemáticas o conflictos. Entonces, si esa es la condición principal y prioritaria, la cuestión de cómo se está ejerciendo la violencia, yo creo que pues, es de las primeras cosas que hay que resolver antes de que se trate de resolver a través del sexo, porque eso es luego otro de los mecanismos que algunas parejas tienen para contentarse, por ejemplo, ¿no? Hacerlo a través del sexo. Y entonces, igual, o sea, se va relacionando esa actividad, esa práctica con el estar en un estado que pues no resulta tampoco funcional para la propia pareja, ¿no? Porque de estar enojados o molestos sin mediar palabra, solamente a través del acto sexual, pues pareciera como que ya todo se arregló, ya todo se resolvió y no hay la necesidad de tener que hablar, ¿no? O no hay la necesidad de tener que resolver algún tipo de situación o de conflicto a través del diálogo, de la comunicación y la negociación, y se utiliza el sexo como un instrumento de solución de problemas, ¿no? Y a veces incluso hasta social y culturalmente ya así se da por hecho, ¿no? O sea, que bueno, es lo único que falta para que se resuelvan los problemas en el mundo, ¿no? O sea, que haya mucho amor y sexo. Pero bueno, es lo que se llega a decir, ¿no? De que, es que nos reconciliamos, ¿no? Esa reconciliación famosa y cultural. Porque sí, o sea, está como muy permeado también, ¿no? En la cultura y la sociedad. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la sección de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen algún comentario, quienes nos están escuchando, alguna aportación, algún punto de vista, aquí los estamos leyendo a través de sus comentarios para también en algún momento pues poder llegar a dar alguna respuesta o retroalimentación, ¿no? Aquello que tengan que compartirnos. Vamos ahora a nuestra siguiente sección del programa, la cual corresponde al juego de roles. En esta sección vamos a escenificar, aquí con la ayuda del apoyo de Talia y de Ricardo, una situación que podría ser común, que podría ser cotidiana, no lo sabemos, pero que a final de cuentas refleje cómo es que se puede llegar a vivir este tipo de situación o problemática en una relación de pareja. En este caso, vamos a plantear la cuestión de que, bueno, a nivel de la vida sexual de una pareja, que en este caso la representarían Talia y Ricardo, pues se tienen problemas que llegan a ese punto en el cual, en el caso del personaje que representaría a Talia, pues sería una mujer que no ha sentido en algún momento un orgasmo en la relación que ha llevado con el personaje de Ricardo, y por otra parte Ricardo pues también ya ha llegado a un punto en el que en el momento en que se encuentra actualmente pues tiene una situación de eyaculación precoz. Entonces pues van a estar, ¿no? Así como que en este momento en el que van a pretender llegar a tener una relación y una relación en una cuestión sexual, pero surgen esos reclamos, tanto de uno como el otro. Entonces, ¿cómo se desarrollaría, se encadenaría una situación como esta? Y vemos cómo se desarrolla, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber una solución o formas
fáciles o sencillas o funcionales de resolverlo, pero pues a ver qué desencadena, ¿no? Eso es lo que resultaría interesante para ver si también nos podemos llegar a ver reflejados en esos personajes, ¿no? En estos diálogos. Entonces, pues si les parece, comenzamos. Ricardo, tú inicias acercándote con el personaje de Talia. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Comenzamos en 3, 2, 1, acción. Hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, fíjate que pues hoy tengo la tarde libre. No sé si tengas alguna ocupación, algo que hacer. No, de hecho, no pensaba a lo mejor ponerme a ver películas o algo. No tengo algo planeado. Ah, ok, ¿no se te antoja algo más? Algo que digas así como, pues estar juntos. Pues si quieres podemos ver la película juntos. Pues sí, puede ser también como una de las opciones, pero pues fíjate, amor, que no sé, últimamente he sentido que pues ya no estamos de manera muy junta en la parte íntima porque, bueno, no sé si tiene que ver contigo, si tiene que ver conmigo. La verdad es que yo no he visto de tu parte alguna cuestión que realmente disfrutes esta cuestión íntima y pues menos, ¿no? Querer como intentarlo. Y pues sí, ya llega como un punto en que pues sí hay situaciones complicadas que me preocupan a mí, me desesperan un poco, pero que también es la cuestión de no saber de dónde viene, ¿no? Esta situación y creo que eso desconocido me mantiene muy incómodo. Qué bueno que estás tocando este punto. La verdad es que me siento como muy incompleta, muy insatisfecha, en cuanto a nuestras relaciones sexuales. No me siento cómoda. Bueno, ni siquiera podríamos llamarle relaciones sexuales. O sea, ¿qué es lo que ha pasado las últimas veces? Apenas vamos a empezar y ya te viniste. O sea, ni siquiera me logras estimular ni un poquito cuando ya eyaculaste. Entonces, ¿qué clase de relación es esa? O sea, realmente para mí no es gratificante, no es estimulante siquiera. A ver, pero es que ya te he explicado esa parte, o sea, hay una situación como extra que yo no puedo controlar y que tiene que ver contigo. Es una situación que debería ser agradable por una parte, ¿no? Porque pues tú eres la que estás provocando que eso suceda. Entonces, pues también es una cuestión que no es de mí nada más, ¿no? También es como esa excitación que me provocas y la cuestión pues muy fuerte de atracción. Entonces, pues, ¿cómo puedo yo manejar eso si tú también eres parte de esta estimulación? Entonces me estás echando la culpa a mí de que tú no puedas como aguantar o durar o satisfacerme. No es culpa, mira, vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más amplia. Es que más bien provocas mucho, ¿no? O sea, no está mal. A mí me gusta mucho. Yo creo que lo llevo a disfrutar. Sé que es una cuestión complicada y de problema, pero a muchos hombres les pasa. O sea, pasa por ese lado, pero no es una culpa. O sea, creo que hasta es un tipo de beneficio. Pues no sé, creo que esto, como te digo, yo me siento incómoda al respecto. No sé si a lo mejor tengas que o sea, me halagas con lo que dices, pero al final de cuentas yo me siento insatisfecha, ¿no? Porque realmente no logramos concretar una relación sexual. Entonces, a lo mejor sería una buena opción que fueras con un médico o que fuéramos con un médico para que te revise a ver si algo está funcionando de una manera inadecuada como para que no puedas aguantar una relación completa. Pues mira, ahí siento yo también que es una cuestión muy de uno, ¿no? Que parecería que corresponde a uno, porque entonces si mi situación es complicada y tengo que revisarla con el doctor, ¿se solucionaría que tú sintieras algo? O sea, el hecho que yo durara más es el hecho de que tú llegues a sentir. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, o sea, yo durando más tú podrías sentir porque pues dices que no duró mucho, pero también tú no sientes mucho. Entonces, ¿tendría que ser yo el que tenga que investigar la situación para poder satisfacerte a ti nada más? Bueno, tienes razón, tal vez deberíamos de ir los dos y quizás que nos den una revisión y tal vez una asesoría. A lo mejor hay algo que estamos haciendo mal los dos. Sí, porque yo digo, no, o sea, está muy padre que lleguemos a estar juntos y momentos muy especiales que compartimos, pero no sé, creo que hay situaciones que nos impiden
En muchas formas, y por eso te digo, ya de repente ya no sé si es una cuestión misteriosa, que ya no sé de qué se trata, de quién tiene que ver, porque pues es bien difícil, ¿no? Ya cuando llegamos a esta sintonía, y pues a lo mejor a mí sí me dan ganas, pero pues tú también por la cuestión de que yo no puedo durar mucho y que es algo normal, pues también dentro de que a muchos hombres les pasa, pues tenga que ver con que no te satisfago. No sé qué pensar. Yo te amo mucho y realmente quiero que esto funcione. La verdad estoy muy triste por cómo se están dando las cosas, pero sí quiero que funcione. Por supuesto, yo también te amo mucho y la verdad es que quiero que la situación vaya de la mejor forma. Entonces estoy de acuerdo que vayamos los dos y tratar de investigar, ¿no? Qué situación es y qué es la mejor forma para poder solucionar esta cuestión entre los dos. Estoy de acuerdo. Bien, excelente. Entonces yo creo que llamo de una vez para agendar cita. Perfecto. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy bien, excelente, lo hicieron muy bien. Hubo momentos de tensión, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy intensas. Y yo creo que pues va a ser muy interesante que nos puedan compartir su experiencia, ¿no? Ustedes que lo representaron y cómo lo vivieron. ¿Qué cosas se les vinieron a la mente mientras estaba desarrollando este diálogo, esta conversación, que consideren que pueda ser muy importante y relevante para poder compartir también con nuestra audiencia? Nos gustaría que pudiéramos comenzar tú, Talia, a compartirnos. Dejemos primero a Ricardo. No sé, siento que se quedó con algo raro. A ver, Ricardo. Pues bueno, dentro de la cuestión de esta eyaculación precoz, creo que es una situación bien complicada dentro de los parámetros del hombre. Para el hombre. Por supuesto, ya lo habíamos visto antes, también en uno de los programas. De alguna forma y culturalmente y tradicionalmente, el hombre está representado como el pene, ¿no? Entonces, nosotros somos eso. Entonces, si no tenemos esa funcionalidad normal o bien, entonces ya no seríamos hombres. Y desde ahí viene una cuestión de sinfín de personas, de hombres más que nada, que no comuniquen ese tipo de información. A mí me ha tocado en la cuestión de mi experiencia profesional tocar este tipo de temas y es bien difícil que lo puedan abrir. O sea, ya también hablando desde la cuestión de un hombre con un hombre que puedan platicar ese tipo de cosas, también está la cuestión de la vergüenza, la parte de si me van a juzgar y no querer tocar ese tipo de temas porque luego son muy delicados o porque la perspectiva puede ser completamente diferente. Y entonces menos todavía en la cuestión de la pareja, porque parecería que ya se está atacando o ya se está llevando a otra sintonía que no es la más adecuada. En primera instancia, cuando estamos platicando de esto, yo dije, bueno, ¿qué tantas circunstancias también existen de manera pensativa en donde, bueno, estoy con una persona que no siente, entonces voy a seguir buscando hasta encontrar a alguien que siente y nos enfocamos nada más en que no es la persona adecuada, en vez de poder trabajar en qué situaciones me están pasando a mí, que era lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tanto es como trabajar mi sexualidad conmigo o con mi pareja y que se empieza con uno mismo? ¿Por qué? Porque es la cuestión en donde yo me reconozco, yo voy explorando muchas cosas y luego compartiendo. Y es algo también bien complicado. Tanto la cuestión de las justificaciones que existen en el hombre, ¿no? Porque yo al decir esto de que no, es que a mí me pasa porque pues ella me provoca, ¿no? Y lo provoca tan rápido que ni modo, pues yo no puedo hacer nada. Pero claro que sí se puede. Creo que es la cuestión más bien de no querer asumir o aceptar ciertas responsabilidades que sí corresponden a uno mismo y qué tipo de situaciones pueden mejorarse por ese lado. Entonces sí, hay un sinfín de situaciones ahí, pero empezando porque es un tema muy difícil para un hombre que pueda comunicarlo con alguien más. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo, por estos comentarios. Ahora, Talia, ¿qué nos puedes compartir desde tu punto de vista, ¿no? Y también de cómo se desarrolló esta experiencia. Híjole, las mujeres también se enfrentan a muchos tabús y a muchas recriminaciones por parte de la misma sociedad, porque muchas veces cuando alguien tiene como problemas justamente para disfrutar y demás, no, se les tacha de, ¿cuál es este término? Frígida, ¿no? Es una mujer frígida. Y entonces, pues es una mujer que no sirve o no me sirve. Nos cosifican muchas veces. Ahorita por la dinámica que teníamos con Ricardo, igual también él podría haber tomado como sí hizo como de tirarme la bolita a mí, de como de culparme a mí de su eyaculación precoz. Y también pudo haberse quedado mucho en su papel de que pues es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. O sea, de alguna manera nosotros sí tratamos como de mediarlo, pero sí se pudo haber quedado como mucho en esa parte de pues tú soluciónalo, no es mi culpa que tú no sientas y no es mi culpa que
que yo me venga rápido, ¿no? Algo así. Y pues para las mujeres también es muy complicado el no estar satisfechas sexualmente, el no sentir, el no tener una estimulación o el no tener un orgasmo, porque a lo mejor puede que sí tenga estimulación, pero no tengan orgasmo. Y en la población femenina yo creo que es como un 40% o tal vez un poquito más de mujeres que nunca han experimentado lo que es un orgasmo. Entonces creo que es algo muy, muy importante. O también se encuentra este otro fenómeno en donde se fingen, ¿no? O sea, tanto por parte del hombre como de la mujer, ¿no? A veces se exagera a lo mejor algo que realmente no se está sintiendo en realidad. Sí, así es, como por darle gusto a la pareja. Dicen, bueno, ya total no estoy sintiendo nada, ya para que termine rápido y ya, ya me deje en paz, ¿no? Cosas por el estilo. Híjole, sí. Sí, yo creo que sí, eso es algo que puede llegar a ser, como decimos, ¿no? Normal para algunas personas. O sea, que se normalice ese tipo de acciones o de actos de cómo se desarrollan, aunque en términos generales, pues no sea funcional en realidad, ¿no? Para que se viva una experiencia plena en el ámbito de la sexualidad. A mí me pareció bastante enriquecedor la manera en cómo ustedes fueron desarrollando justamente este evento, porque coincido con lo que decía Talia, ¿no? No se quedaron solamente en la parte de la discusión, del conflicto, de las culpas y de estarse solamente echando al otro, ¿no? Estas responsabilidades de por qué no se está disfrutando plenamente de esas relaciones, sino que avanzaron al siguiente paso, que es el que habría que llegar, ¿no? Que es el de reconocer lo que a cada uno le pudiera estar tocando, ¿no? De responsabilidad en esta situación, y el de asumir ese compromiso con esta disponibilidad de ayudarse mutuamente. Es decir, no solamente quedarse en la parte de echarle la culpa al otro, sino bueno, aunque sí realmente pudieras tener solamente uno de los dos un problema, una dificultad, el estar ahí como pareja para apoyar al otro a resolver realmente esa situación. Pues digo, porque no necesariamente se tiene que hacer todo esto de manera individual, como ya decíamos, ¿no? Creo que ustedes lo llevaron por esa línea y me parece que es dar una luz a algunas personas para ver cómo es que se puede afrontar un conflicto, una situación como esta. Creo que lo que llega a ser más común, desafortunadamente, es quedarse solamente en la primera parte, bloquearse, ¿no? O sea, quedarse como con esta sensación de que me estoy sintiendo culpable, o me están haciendo sentir culpable, o me están reafirmando esa culpabilidad, y a veces eso no resulta nada agradable, es difícil de tolerarlo, de aguantarlo, y eso me lleva a sentirme molesto o reaccionar de manera molesta o enojado, y entonces me bloqueo y me mantengo en una posición de que no es mi culpa, así como decía Talia, y no nos sacan de ahí. Y lejos de resolver la situación y la problemática, pues se sigue manteniendo, ¿no? O incluso se puede llegar a ir intensificando hasta que pueda ser una de las causas, uno de los motivos para que haya una ruptura de pareja. Entonces creo que esta manera como ustedes la fueron desarrollando me parece como que es funcional. Incluso, digo, por límite de tiempo a lo mejor no es suficiente como para poder ampliar mucho más la parte de la comunicación, del diálogo y la negociación en este caso, pero vamos diciendo que este es como el ir brindando una luz de cómo poder irlo haciendo. Entonces me parece muy, muy importante, muy enriquecedora esta experiencia, justamente para darnos cuenta de todos estos elementos. Muchísimas gracias. Ya para ir terminando, ahora si tuvieran por ahí al alcance algunos recursos que ustedes consideren que puedan ser valiosos para que nuestro auditorio pueda seguir aprendiendo más, explorando acerca de este tema, ¿cómo lo pudieran hacer? Si nos pudieran compartir algunos libros, películas, documentales, ¿cuáles serían? Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Talia, ¿tienes alguna recomendación? Déjame checar. Pues es que tengo varias, pero puede ser a lo mejor funcionamiento sexual, neuroquímica y psicofármacos, que es un tema que también no tocamos mucho ahorita en cuanto a la cuestión de la salud mental, pero que también cuando hay algún trastorno se tiende a hacer uso de algún antidepresivo o algún ansiolítico, y que muchas veces sí ayuda mucho con el trastorno, pero en algunos casos también hay algunos que inhiben
como el deseo sexual. No siempre, también ya hay muchos medicamentos que actualmente se están innovando o que están surgiendo, que ya no tienen tantos efectos secundarios, pero también es importante como hacer una revisión de esta parte. Bueno, para los interesados, porque muchas veces también notan que hay un poco de la disminución en el deseo sexual o hay algo de disfunción. ¿Sí? Bueno, esa es la que es es un artículo el que les recomendaría, y es bueno, es de Sexualidad y Enfermedad Mental Crónica, de Salvador Carrulla. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por tus recomendaciones. Vamos a buscarlos para seguir aprendiendo más sobre esto. Ricardo, ¿tú qué nos puedes compartir? Sí, yo quiero compartir dos libros muy interesantes. Uno de ellos es de Roberta Previreta, que se llama El cuerpo sin límite, que también habla mucho de esta cuestión de el contacto con uno mismo y cómo es que conocer nuestra sexualidad es muy importante, porque luego existen ciertos tabús que nos impiden y no nos dejan hacer ciertas situaciones. Y por supuesto, en la cuestión de la terapia sexual, hay un manual de sexología y terapia sexual que es de Francisco Cabello, que es muy, muy interesante en la cuestión de este tipo de exploración, porque muchas veces situaciones que se nos llegan a presentar, pues por supuesto que tienen que ver con situaciones psicológicas, que mejor que no podamos intervenir también en ese ámbito y en esa área. También hay dos películas muy interesantes que recuerdo. Una se llama Lady Birds y la otra se llama Moonlight, que también tiene que ver con esta cuestión del primer contacto con la sexualidad, también de alguna forma la cuestión de la orientación sexual, pero también cómo es que se vive en primera persona. Es muy interesante, las dos películas son muy padres, porque a pesar de que hablan de un tema a lo mejor ya muy trillado o muy comentado, es desde cómo lo cuentan, cómo lo están viviendo, porque cada persona pues es muy diferente en la sensación, y pues son mis recomendaciones. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y bueno, para complementar ya los artículos, libros y películas que ustedes nos están sugiriendo, yo les voy a compartir un documental que se llama La ciencia del deseo. En ahí lo que nos exponen pues es toda una serie de experimentos científicos que se hacen desde la psicología evolutiva con respecto al tema del deseo sexual. Entonces está muy interesante, se los recomiendo. Lo van a encontrar ahí en YouTube, es bastante accesible. Se llama La ciencia del deseo. Bueno, y ya para cerrar nuestro programa, ahora sí sería el momento, la oportunidad para que nos puedan compartir las formas en que nuestro auditorio, si tuviera interés o la necesidad de seguir conociendo más sobre estos temas o atender alguna situación particular, pues se pueda poner en contacto con nosotros. Así que, Talía, de tu parte, ¿cómo o a través de qué medios nuestro auditorio pudiera ponerse en contacto contigo? Podría ser por Facebook. Me encuentran como LIC en Salud Pública, Talia Vega. O puede ser como Talia Tajabemar. Muy bien, muchísimas gracias, Talia. Y Ricardo, ¿a ti cómo te pueden encontrar o cómo se pueden poner en contacto contigo? Yo estoy en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como sic.ricardogarcía, y les paso mi WhatsApp por si me quieren mandar algún mensaje. Es 4431 98 42 30. Muchísimas gracias, y a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza, o bien también a través de un mensaje en WhatsApp en el 4431 43 84 78. ¿Vale? Me faltó proporcionar mi número de teléfono también. Es 44 32 45 13 25. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya creo que lo único que nos resta es agradecerte, Talia, al que nos hayas acompañado nuevamente en nuestro programa. La verdad es que fue bastante interesante y enriquecedora, pues todos los comentarios, todos los aportes que nos estuviste compartiendo, y esperemos que en el futuro, pues nuevamente, ahora sea más pronto cuando vuelvas a estar con nosotros de regreso. Yo les agradezco en verdad infinitamente, estoy súper contenta de que me hayan invitado, y ya saben que cuando quieran estoy puesta y dispuesta. Excelente, eso es lo que nos gusta escuchar. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, nos vemos la próxima semana también contigo. Por supuesto. Amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 66 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. Por lo pronto también les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de estos temas. Recuerden que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de Salud Mental, y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental.
donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.